Guiones y guionistas, capítulo 311. Hoy vamos a ver cómo podemos encontrar el nombre perfecto para nuestros personajes. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis del imperfecto mundo de los guionistas y el perfecto arte de los guiones. Encontrar el nombre de un personaje que nos satisfaga siempre es una tarea que lleva su tiempo, y es que hay muchas variables que podemos tener en cuenta además del gusto personal. En el podcast de hoy vamos a ver 10 consejos para que encontrar el nombre perfecto de nuestros personajes deje de ser un problema. Pero antes os recuerdo que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender no solo a escribir guiones, sino también a convertiros en guionistas, porque tenemos cursos de cualquier cosa que necesitéis, cursos de guiones de corto, de largo, de series, bueno, de cualquier cosa que queráis escribir, pues hay un curso que os enseña a hacerlo. Y también hay otros que te enseñan a crear una marca personal de guionista o a vender un guión. Hoy, de hecho, continuamos con el curso de reescritura de guión que comenzamos la semana pasada y a lo largo de las 10 lecciones vamos a utilizar un método que se conoce como el sistema de pases, que lo que hace es focalizar cada uno de estos pases en la reescritura de un elemento concreto del guión. Y en la clase de hoy vamos a ver el pase de personajes. Bueno, la verdad es que en mis talleres presenciales de guión siempre surge por parte de algunos alumnos la dificultad de encontrar un nombre a sus personajes, ¿no? De hecho, muchas veces como acaban llamándoles hombre o mujer o les ponen nombres de números. Y es que es verdad que ponerle un buen nombre a tus personajes es todo un arte. Y si eres como el típico perfeccionista que está dando la vuelta y hasta que no encuentras el nombre perfecto no lo pones, pues es eso, que acabas con el guión escribiéndole hombre y mujer en todas las fases de escritura y al final poniendo cualquier cosa, ¿no? Y es que, claro, poner el nombre tiene su importancia. Hay incluso que el nombre del protagonista se puede acabar convirtiendo en una marca, ¿no? Como por ejemplo, como pasa con Harry Potter. Y es que el nombre del personaje forma parte de su identidad y dice mucho del personaje. Hay algunos nombres que te infunden temor solo con oírlos, ¿no? Como Lord Voldemort. O otros que te dan ganas de abrazarlo como Marty McFly. Hay otros nombres que son como misteriosos y suaves como James Bond y otros que te invitan a viajar como Luke Skywalker. Y eso, como ya le hemos dedicado muchos podcasts a hablar de los personajes, de cómo crearlos, hoy se lo vamos a dedicar a la elección de sus nombres con algunos consejos. Comenzamos. 10 consejos para encontrar el nombre del personaje perfecto. Primero, piensa en la sonoridad. El nombre es un elemento más para comunicar algo del personaje, además del físico, la personalidad, las acciones. Vamos a escuchar a lo largo de la película el nombre de los personajes en boca de otros, ¿no? Cuando los nombres. Y ya he comentado alguna vez en el podcast que hay uno de los trucos, ¿no? que utilizaban los guionistas, que es que al principio de las películas es recomendable que nombren varias veces a los personajes para que así se asiente el nombre en la cabeza del espectador, ¿no? Incluso alguna vez más de lo que sería recomendable. Y un nombre puede tener una personalidad más concreta según su sonoridad, según los fonemas, ¿no? de cada palabra. O sea, tenemos que pensar en la impresión que queremos producir en el espectador. Si nos fijamos, por ejemplo, con los nombres de los villanos y antagonistas de orcos, ¿no? De muchos guerreros, nos damos cuenta de que muchos de ellos llevan alguna R, ¿no? Os contaba antes lo de Voldemort, Darth Vader, Scar, el malo del Rey León. Bueno, los nombres con R son como especialmente sonoros, ¿no? Porque le dan como fuerza al nombre, ¿no? Es como que se relaciona un poco con lo brutal, con lo agresivo, ¿no? Es que una R es como un gruñido, ¿no? Y también, claro, si utiliza vocales fuertes como la A y la O, pues ayudan a conseguir este efecto, ¿no? Si hablo de un lugar tenebroso, ¿cuál os viene a la cabeza? Pues obviamente Mordor. Y al igual que hay sonidos rudos, también hay otros sonidos que hacen los nombres más melodiosos, como las vocales débiles de la E o la I, y consonantes como la R, la S, la C, ¿no? Nombres como Clarice Starling, ¿no? Del Silencio de los Corderos. Claro, Clarice Starling es un nombre como muy melodioso, muy suave, porque ese es el personaje ingenuo que empieza la película y que, bueno, sufre la transformación a lo largo de la película. Otros nombres como Katniss Everdeen,
de los Juegos del Hambre, ¿no? O Lisbeth Salander, Tyrion Lannister, ¿no? Son nombres como muy melodiosos, ¿no? Porque, bueno, la sonoridad es un elemento más a la hora de elegir un nombre del personaje. O sea, no es que sea el único que hay que tener en cuenta. Pero yo sí que recomiendo decir el nombre en voz alta y escuchar cómo suena como técnica para ver si encaja en nuestro personaje. El segundo consejo es pensar en el periodo de tiempo, ¿no? En la época donde está pasando la historia. Porque claro, nuestra historia se va a enmarcar en una época concreta y los nombres de los personajes tienen que ir acordes a ella. Es decir, bueno, si estás en la actualidad, obviamente no hay problema porque tú tienes las referencias en tu día a día de los nombres que suenan. Pero claro, si la historia sucede en el pasado, tú vas a tener que documentarte sobre los nombres que se usaban en esa época. Hay nombres que son como muy tradicionales que nos suenan directamente antiguos, ¿no? En inglés, por ejemplo, Elizabeth, Charlotte, Mary, o la traducción en español, ¿no? Isabel, Carlota, María. Claro, son todos como nombres asociados algunos a personajes importantes de la realeza, ¿no? Hay cantidad de reinas que se llamaban Elizabeth o Isabel, y algunos nombres bíblicos, ¿no? Como el de María. Pero claro, hay otros que tienen que ver más con las modas de cierta época. Y claro, solamente los vas a conocer si te documentas. Tercer consejo, piensa en el país o región de origen. Porque, al igual que nos fijamos en la época, también hay que fijarse en el origen del personaje. Tanto el nombre como los apellidos tienen que ser coherentes con el país de donde proviene el personaje. Si un personaje tiene padres y abuelos polacos, pues no tiene mucho sentido que se llame Manuel García, ¿no? Por muchos años que lleve viviendo, por ejemplo, en Madrid o en Montevideo. ¿No? Yo, por ir a un ejemplo real, mi suegro nació en Montevideo hace 82 años, pero como es de descendencia polaca, pues se llama Alejandro Tretzan. Y Tretzan es un apellido, bueno, es el típico apellido polaco que tiene 4 consonantes seguidas, ¿no? S, Z, C, Z, y que es medio impronunciable, ¿no? Yo obviamente sé escribirlo porque mi pareja y mi hijo se apellidan así, pero vamos, que tiene su lógica que si tú tienes descendencia polaca, pues tengas algo de polaco en los nombres y los apellidos. Y nosotros que tenemos que tener en cuenta la ascendencia y el país de origen de cada personaje antes de decidir su nombre. Pero eso tampoco quiere decir que haya que poner siempre nombres raros, ¿no? Va a depender de otros factores que son un poco los que vamos a ir viendo en el podcast. Y también lo que queramos expresar con ese personaje. Y si, por ejemplo, estamos creando un mundo nuevo, ¿no? Y trabajando el world building, que es, por cierto, si alguien no sabe lo que es el world building, hice un podcast sobre ello y os pongo aquí el enlace. El caso es eso, que si estamos creando un mundo nuevo, pues tenemos que dar cierta coherencia a los nombres de los personajes. Todos tienen que tener una estructura y una sonoridad parecidas. Es posible que hayamos creado un lenguaje nuevo, ¿no? Como por ejemplo en El Señor de los Anillos o Star Trek. Y claro, los personajes tienen que ir acordes a esa nueva realidad. El cuarto consejo es que pienses en la clase socioeconómica. Obviamente el país no es la única referencia. También influye mucho la familia y el entorno sociocultural en el que hayas nacido, ¿no? El barrio donde te hayas criado. ¿No? En España, por ejemplo, hay nombres que tú los oyes y se asocian directamente a la clase alta, ¿no? Nombres como Cayetana, Borja, Bosco, Pocholo. Pero claro, estos nombres que tienen que ver con la clase dependen también del país en el que estemos hablando y de la época. Es decir, que son factores que no funcionan de forma aislada. Y hay que tener en cuenta todos a la vez. Este nombre que ahora puede parecer así como muy de clase alta, muy pijo, como diríamos en España, o cheto en Uruguay, a lo mejor hace 100 años no era así, era otro. Es como los colores, pues los colores sí, ahora el rosa se asocia a las mujeres y es como un color femenino, pero hace 100 años era masculino. El quinto consejo es pensar si prefieres un nombre o un apodo, ¿no? El mundo de los apodos, porque los apodos muchas veces pueden decir más sobre un personaje que su propio nombre, ¿no? Y si usáis un apodo en los personajes, bueno, pues pensad en lo que dice sobre ese personaje, ese apodo, y por qué se les llama así, obviamente. Y luego, pues cosas que de repente, si les gustan o no, y por qué. A lo mejor de repente es un apodo que te ponen a un personaje y realmente lo odia que lo llamen así. El apodo, pues yo qué sé, puede ser un acortamiento del nombre oficial o algo relacionado a su personalidad, por ejemplo, pero te está diciendo mucho del personaje, ¿no? Que a un personaje le llamen Tony, como abreviatura Antonio, pues bueno, ya te está diciendo que es un personaje como más juguetón, más extrovertido, ¿no? Y si le llaman Tony y a lo mejor es como muy mayor, bueno, pues tiene más gracia aún, ¿no? Y alguien a que todo el mundo le haga referencia por el apellido, pues a lo mejor es porque no le gusta el nombre de pila, o yo qué sé, es porque es muy distante con los demás, va a parecerte eso. Si digo, por ejemplo, algunos motes famosos del mundo del cine, como el Lota, que se decía en España, de Dude, de Dude, ¿no? Que era en inglés, bueno, pues todo el mundo va a pensar en Jeffrey Lebowski,
¿no? Y en este caso, por ejemplo, el apodo nos dice mucho de un personaje al que realmente le daba igual casi todo menos su alfombra. O por ejemplo, Walter White, que adopta el apodo o seudónimo de Heisenberg para mostrar su alter ego oscuro, esa parte oscura del personaje en Breaking Bad. Pues realmente, aunque el mundo de la delincuencia donde se mueve no sepan que el origen de este nombre es el nombre de un físico alemán, sí que es verdad que es un nombre muy sonoro y muy misterioso, Heisenberg, ¿no? Y que realmente que funciona cuando cualquier personaje lo pronuncia. Otro apodo, por ejemplo, apodo o nombre, ¿no? Podríamos decir, que es el de 11 o Eleven en Stranger Things, que es el nombre que le pusieron al personaje en el laboratorio cuando nació, ¿no? Bueno, pues ese nombre. Luego, claro, un nombre como un apodo como ese, por ejemplo, en la serie se acorta en el uso cotidiano de los demás personajes, que la llaman C en español o él en inglés. Y hablando de apodos o sobrenombres, está el mundo de los superhéroes, que es muy curioso porque suelen tener incluido en el nombre, el nombre o apodo, el origen o el poder principal. Ese Superman, Iron Man, Spider-Man, Batman, Capitán América, Wonder Woman, ¿no? Y con los villanos también pasa, ¿no? Enigma, el Pingüino, o Joker, o Guasón, como lo llaman aquí. Bueno, pues son apodos que aluden un poco a sus características. El sexto consejo es que pienses en el tema, porque otra forma de poner nombres a los personajes es pensar en el tema del que trata la historia, ¿no? La película, la serie, y buscar nombres que tengan algo que ver, ya sea de forma directa o a lo mejor modificando algunas letras. Por ejemplo, Lost, Perdidos o Desaparecidos, es una serie que tenía una base filosófica por debajo de sus aventuras y que, bueno, pues proponía muchas preguntas y de hecho muchas las contestaron y muchas las dejaron sin contestar, cosa que pues disgustó a muchísimos fans. El caso es que no es de extrañar que algunos de sus personajes tengan nombres de filósofos, como Locke, personaje de John Locke, o Hume, personaje de Desmond Hume, o Rousseau, ¿no? que Rousseau se llamaba Daniel Rousseau. Pues claro, estas cosas no son casuales. Obviamente que les pusieron esos apellidos de filósofos pensando en los filósofos. El séptimo consejo es que pienses en el significado de cada nombre. La mayoría de los nombres tienen un significado, ¿no? Es así. Ya sea muchas veces que se provenga de la etimología o porque de repente a lo mejor está refiriendo a algo que ya existe. Bueno, pues nosotros podemos jugar con ese significado para dotar de contenido al nombre que se asocia. Por ejemplo, en Star Wars, el protagonista, ¿cómo se llama? Luke Skywalker, que quiere decir el que camina por el cielo, ¿no? El caminante del cielo. Mr. Bean, por ejemplo, pues es un nombre gracioso porque te alude a las beans, ¿no? A los guisantes o alubias, o bueno, cada cosa en cada país se llamará de una forma, ¿no? Por ejemplo, otro clásico, la parodia del agente secreto 86, el superagente 86. ¿Cómo se llamaba su protagonista? Pues Maxwell Smart, que Smart quiere decir inteligente, ¿no? Obviamente es un nombre puesto con ironía. O por ejemplo Popeye, ¿no? ¿Sabéis de dónde viene el origen de Popeye, no? Bueno, pues viene del inglés Popeye, que significa literalmente ojo saltón. Pero claro, realmente en la época que lo pusieron, los años 20 o 30, esto de Popeye se refería al ojo dormido, ¿no? Que tienen algunos, que es un término común en los marineros, ¿no? Que bueno, eso en el fondo es otro nombre irónico. Y por ejemplo, J.K. Rowling que creó el nombre de Voldemort mezclando dos palabras francesas, Voldemort, que significa fuga de la muerte. Bueno, para conocer el significado de los nombres comunes, lo que podemos hacer es buscarlo en algún diccionario online. Os voy a dejar aquí el enlace de behindthename.com, que es uno de los más completos. Yo ahí, por ejemplo, si busco mi nombre y apellido, veo que David significa el amado, muchas gracias, y que Esteban significa corona, y más precisamente lo que rodea. Esta es la típica cosa que todos los padres hemos hecho, ¿no? Cuando estábamos ahí buscando los nombres para nuestros hijos. El octavo consejo es que pienses en el público al que va dirigida tu historia, porque pensar en el público al que nos dirigimos también nos ayuda a encontrar los nombres a los personajes. Y esto, por ejemplo, se ve muy claro cuando piensas en los nombres de los personajes dirigidos al público infantil. Pocoyo, Teletubbies, Winnie the Pooh, Scooby-Doo, Mary Poppins. Entre el público infantil, por ejemplo, también funciona mucho lo de los nombres descriptivos, ¿no? Como Bob Esponja o Peppa Pig, ¿no? Pepa Cerdita, que se dice en Latinoamérica, ¿no? Y por ejemplo, y no solo Peppa Pig, sino todos los personajes de la serie que llevan el sobrenombre del animal al que pertenecen. Susie Sheep o Susie Oveja, Danny Dog o Danny Perro, Pedro Pony, luego está Candy Cat, ¿no? Candy Gata, o Rebecca Rabbit, ¿no? Rebecca Liebre.
El noveno punto nos lleva al mundo de los nombres inventados, porque realmente otra de las opciones que tenemos es inventarnos el nombre de nuestros personajes. Esto sobre todo si tenemos alguna historia de fantasía o ciencia ficción. En el blog literario Libros de Error de Noa Velasco, os dejo aquí el enlace, se muestran algunas técnicas para inventar nombres, como por ejemplo los anagramas. Es decir, los anagramas son tú ya partes de un nombre ya existente y lo que haces es cambiar el orden a las letras. Por ejemplo, anagramas de David. Bueno, pues por ejemplo sería Vida, así con 2D, V-I-D-D-A, o por ejemplo también Divaz. Y anagramas de Esteban, absente. O, mira, este me gusta mucho, besante. Con lo cual un anagrama de mi nombre sería, por ejemplo, Vida Besante, ¿no? Qué nombre tan sugerente. Bueno, pues os dejo también un enlace a un generador de anagramas online que os puede ayudar en el proceso. Ahí ponéis cualquier palabra y os salen los anagramas mezclando las letras unas con otras. Otra técnica es utilizar el traductor de Google. Sí, el traductor de Google. Si estás buscando nombres que tengan algún significado o que te suenen de determinada manera, o también se puede utilizar mucho para convertir a un idioma extraño que encaje con el origen de nuestros personajes, ¿no? Claro, Google te traduce los nombres a cantidad de idiomas. Y además tú escribes el nombre que te gustaría de tu personaje y ves cómo puede sonar en cualquier idioma. Por ejemplo, yo he puesto mi nombre en azerbaiyano, en samoano y en sundanés, que es un idioma que hablan en la isla de Java. Y el resultado es este. Davut Stefan Kup en azerbaiyano, luego Tabita Stefano Tiupapu en samoano y Daud Stephen Kuber en sundanés. Fijaos que nombres tan sugerentes. Otra técnica es utilizar sistemas aleatorios para buscar nombres. Sistemas aleatorios que os podéis inventar vosotros mismos. Como por ejemplo juntar sílabas básicas al azar o, yo qué sé, pillas un personaje, le pones una serie de adjetivos que lo califican y utilizas las primeras sílabas de los adjetivos pues para crear un nombre. Por ejemplo, Noa, en el blog este que os decía, propone coger un libro por una página al azar y seleccionar las primeras letras o sílabas que encajen unas con otras, saltándose cualquier consonante, vocal o sílaba que estropee un poco el resultado. Yo he hecho la prueba con un libro que tenía aquí a mano, un libro que ya conocéis todos, el guión de Maquis, y he formado dos nombres al azar. Estos nombres son Nocraven y Sequadis. Que bueno, podían ser del Señor de los Anillos o de Juego de Tronos o algún mundo de estos inventados. Y por último, si no se te ocurre ningún nombre, siempre puedes recurrir a los generadores de nombres aleatorios que hay en Internet. Estos generadores te ofrecen muchas opciones de nombres para que elijas el que más te gusta. Estos generadores, por ejemplo, pueden ser muy útil cuando se trata de buscar nombres a personajes secundarios, ¿no? Que no sean tan importantes y que, bueno, estás buscando ahí de forma rápida, bueno, pues te ofrecen cantidad de nombres, ¿no? O, por ejemplo, si estás buscando nombres a criaturas sobrenaturales, ¿no? Pues a elfos, a ogros, a demonios, a duendes, brujas, yo qué sé. Hay una web, por ejemplo, que se llama fantasynamegenerators.com, que puedes elegir entre, por ejemplo, buscar nombres reales, buscar nombres de fantasía, buscar nombres a lugares, tiene un puñado de tipologías. Y luego, por ejemplo, para que veáis, dentro dices, venga, buscar nombres reales. Pues ahí tienes como muchos países de los cuales puedes buscar los nombres. Solo por deciros con la A, puedes buscar nombres aborígenes, o nombres africanos, o argelinos, o amis, o nombres anglosajones, o nombres árabes, o nombres aragoneses, o nombres argentinos, o nombres armenios, o nombres asirios, o nombres asturianos, o aztecas, ¿no? Y esto solamente con la A, o sea, imaginaros la de nombres que podéis buscar. Y para que veáis cómo funciona, pues elegís una tipología, por ejemplo, nombres argentinos, y os salen 10 nombres al azar, que si no os gusta, bueno, pues podéis ir luego generando todos los que queráis. Os voy a leer algunos nombres argentinos para ver si cuadra o no. Cesario Vázquez, Danilo Baggio, Bartolomeo Vázquez, Elija Follero, Blas Francés, Jairo Masanti, Christoph Francés, Dantel Echevarría, Norberto Jiménez, Anastasio Lorenzo. Sí, ¿no? Si os fijáis todos, bueno, pues claro, o tienen ascendencia española o italiana. Y algunos nombres de fantasía, ¿no? Para que os hagáis una idea que puedes extraer, son los nombres de por ejemplo, extraterrestres, o nombres de ángel, o nombres de especies animales, o de personajes de anime, o de mutantes,
o nombres de duendes, o de elfos, o de demonios. La verdad es que si estáis escribiendo algo así un poco de ciencia ficción o de fantasía, yo creo que puede ser muy útil. Yo, por ejemplo, lo digo siempre en los cursos de guión, soy de los que piensan que hay que buscar el nombre cuanto antes, aunque sea un nombre provisional. Porque realmente te ayuda a definir al personaje, a ir dándole personalidad. Es mucho mejor que se llame, yo que sé, Manuel, a poner hombre y mujer, que es como impersonal. Porque es como, pues yo que sé, como los bebés, ¿no? Lo típico cuando estás embarazado y tal. Bueno, pues una vez que ya le pones el nombre, aunque sea al feto, que todavía no haya nacido, ya de repente ahí como que adquiere personalidad, ¿no? Lo típico de los padres que están hablando al feto y ya le llaman por el nombre, ¿no? Bueno, pues es que eso tiene su sentido. Eso sí, tampoco hay que obsesionarse, porque realmente luego este nombre lo vas a poder cambiar todo lo que quieres hasta que ya empiece, obviamente, la producción, ¿no? Ahí ya cuando empiece a grabarse ya no, pero hasta entonces, pues, ¿no? Como que muchas veces la gente está buscando el nombre perfecto y eso le impide ponerle un nombre. Bueno, pues yo soy de los que piensa, bueno, ponle un nombre y luego, si quieres cambiarlo, se lo cambias, pero por lo menos ponle un nombre para no estar hablando de hombre y mujer. Y con este consejo terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto cómo encontrar el nombre del personaje perfecto. Si pensáis que estos consejos de buscar personaje le puede ser útil a alguno de vuestros amigos o amigas, pues nada, comunicadle que existe este podcast, que pueden escucharlo. En iTunes, en iVoox, en YouTube, en Spotify, donde quieran. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast salga semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!